Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, espero que estéis muy bien. En el vídeo de hoy, como habéis podido leer en el título, voy a estar haciendo una reseña de estos lápices de colores que me han mandado desde Artex para que los pruebe y dé mi opinión, así que vamos a ello. Nada más abrir el paquete, lo primero que me llamó la atención fue la caja en la que vienen. Es de cartón rígido, muy resistente, con un diseño súper cute y me parece muy práctico. Lo mejor es que todos los lápices vienen organizados en vertical, como estamos viendo, y están sujetos en una base de goma espuma. Una cosa que tengo que puntualizar es que a pesar de que el paquete venía bien envuelto y protegido, algunos bordes y esquinas de la caja vienen en mal estado. No he tenido ningún problema con los lápices, de hecho vienen todas las puntas bien, pero bueno, cada lápiz está serigrafiado con el nombre del color y su número, cosa que siempre se agradece, pero también tengo que decir que tiene una letra muy finita y muy pequeña, entonces cuesta un poco verlo. El cuerpo del lápiz es redondo y bastante ligero, y el acabado, aunque es sencillo, me parece muy bonito con el detalle de las estrellitas. Ahora viene una de las partes que nunca falta en mis vídeos de reseña, y es hacer las pruebas de color. Aquí es donde realmente puedes ver cómo se comportan los colores sobre el papel y qué pigmentación tienen, cómo se sienten al usarlos y esas cosas. Tengo que decir que la carta de color no venía con los lápices de colores, y gracias a que encontré esta tabla en la página de Artex, no tenía ni idea, pero menos mal que la encontré porque no tenía ganas de ponerme a hacer 126 cuadritos. Y tengo que decir que en esta página, que os la dejaré en la cajita de descripción porque me parece súper útil, tienen todas las tablas de colores de todos sus productos. Son 126 tonos, como os he dicho, así que me he armado de paciencia y he ido rellenándolos uno a uno. La verdad que me gusta hacer estas tablas, pero con los lápices de colores se me ha hecho bastante largo. Igualmente, yo recomiendo hacerlas y tenerlas siempre a mano, porque te ayuda a decidir más rápido qué tonos usar, te ahorra tiempo, y porque a veces el color del cuerpo del lápiz no se corresponde con lo que pinta. De hecho, esto me ha pasado con varios colores de este set. Una cosa que me sorprendió es que la mayoría de los colores cubren bien, incluso con una sola pasada. La pigmentación está muy bien y son suaves al aplicar. No hay que apretar mucho para que el color se note. Además, creo que la gama de color es bastante amplia y creo que tiene colores muy bonitos y que se pueden combinar entre ellos. Ahora os enseño el cuaderno que también me mandaron. Es de tamaño A5 con 60 hojas y un gramaje de 180 gramos. Según la marca, sirve tanto para lápices como para rotuladores de alcohol o acrílicos. El papel se siente liso, pero no es completamente satinado, sino que tiene un poco de textura. Ya veremos cómo se comportan los lápices de colores. Desde luego que para hacer capas, este papel es muy bueno. Por aquí está el boceto que hice para probar los lápices. Es una ilustración de una chica con unos tulipanes en la mano. Es algo sencillito, pero que creo que me permite probar los tonos de piel, flores, ropa, un poco de todo. Aunque en el set vienen bastantes tonos de color piel como para no estar mezclando, yo he decidido mezclar varios colores. Primero, para ver cómo funcionan estos lápices, cómo se comportan al hacer varias capas, y segundo, porque también me gusta hacerlo. La sensación al colorear es bastante cómoda. Estos lápices son cremosos, son a base de cera, y la verdad que puedo decir que se parecen bastante a los Prismacolor. No son tan cremosos como estos, pero están en un punto medio.
No llegan a ser muy duros ni tan cremosos. Creo que al estar en ese punto medio te permite hacer capas muy suaves, te permite trabajar con el lápiz sin tener que apretar demasiado y aparte puedes hacer detalles si afilas en la punta. Como podéis ver, voy trabajando por capas, que es lo que suelo hacer. Empiezo normalmente con los colores más claros y poco a poco voy subiendo la saturación. Algo que me ha sorprendido de estos lápices es que al ser de gama media, o sea, no son unos colores muy caros, te permiten poner bastantes capas diría entre 4 y 6 capas, lo cual está bastante bien para este tipo de lápices porque normalmente los de otras marcas a las 2 o 3 capas ya se satura el papel y con estos no me ha pasado. Me atrevería a decir incluso que son uno de los mejores lápices de gama media que he probado hasta el momento. Obviamente no voy a decir que son como unos de gama alta, pero para su precio están más que bien. Y como siempre os digo, a veces no necesitas el lápiz más caro del mundo para hacer una ilustración bonita, sino saber aprovechar lo que tienes. Algunas partes como las manos, las hojas y partes del vestido las he dejado a medio acabar y lo he hecho así porque estoy intentando que en mis dibujos no esté todo ultra definido, todo bien marcado, sino que queden algunas zonas como más difuminadas o así a medio acabar, porque es verdad que antes me obsesionaba demasiado con dejar todo ultra detallado y eso no me gusta, estoy intentando dejar de hacerlo. Lo que me pasaba es que cuando intentaba definirlo todo, sentía que el dibujo perdía un poco de vida, como que se volvía rígido y eso no me gustaba. Por eso últimamente me gusta dejar algunas zonas menos trabajadas, más sueltas. Creo que a veces dejar una sombra sugerida o una línea inacabada le da más movimiento al dibujo y no te quedas atrapado en el que todo tiene que estar perfecto y bien pulido. Por otra parte, creo que esto ahorra tiempo, cosa que se agradece con los lápices de colores porque puedes tardar una eternidad y también hace que el ojo se centre en lo más importante o en lo que tú quieres que se centre. Y bueno, las partes más inacabadas son justo las que hacen que el dibujo se sienta más fresco y son las que más me gustan. Es lo que me he dado cuenta, así que estoy trabajando en ello y poco a poco pues intento aplicarlo. Para el fondo decidí utilizar un rotulador de alcohol, simplemente un color plano y creo que quedó bastante bien. En resumen y para acabar, si estás buscando una caja de lápices con una buena variedad de colores, una pigmentación bastante buena y un precio muy razonable, esta de Artex me parece que está muy bien. Me parece una opción muy buena para estudiantes, para practicar o incluso para ilustraciones más elaboradas si sabes cómo sacarle partido. Y nada, hasta aquí la reseña. Si tienes cualquier duda, cualquier pregunta o quieres que pruebe algún otro material, déjamelo en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dame un like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho, que se vienen más cositas muy pronto. Nos vemos en el próximo vídeo.